visita, nos alegramos de su presencia, así que nuevamente bienvenidos. El Señor les entrega a ustedes manifestándose sus corazones con su buen espíritu para que lo hablemos sea del provecho. Nosotros, como lo hemos dicho más de una vez, acá en Santiago estamos preocupados de encontrar a Jesucristo en las Escrituras, pero también encontrar las profecías del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, para poder fortalecer nuestra comprensión en un punto que nos parece importantísimo. Creemos que, por lo que revela la Biblia, el conflicto final que va a tener la Iglesia con la oposición que se levantará contra Jesucristo es precisamente en el punto acerca de su divinidad. Y nosotros mismos también vamos a ser confrontados en eso, referente a estas mismas cosas. Por lo tanto, si nosotros no nos apercibimos a tiempo, es decir, no nos preparamos a tiempo, podemos ser engañados y podemos ser sacados de su firmeza en la que estamos. Digo esto porque Juan, por el Espíritu de Dios, lo dijo muy claramente en su epístola. Dice, primero, para nosotros que entendemos este tema, que precisamente nos constituye ser hijos de Dios es creer que Jesús es el Cristo. De hecho, el Evangelio según San Juan vuelve a repetir esta idea. Dice, a todos los que lo recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, lo que te constituye en cristiano es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Si ese artículo tú no lo crees, no lo dominas, no lo entiendes, vas a estar débil en tu fe y el mundo te va a vencer a ti y no tú al mundo. Lo cual es el objetivo de esta fe, de creer esto, es que vence el mundo. ¿De dónde saco estos asuntos yo de mi cabeza? Antes de entrar, porque vamos a concentrarnos en estudiar hoy el capítulo 55 de Isaías, va a ser la base más o menos del estudio. Porque si vamos a San Juan capítulo 1, por ejemplo, de hecho parece que el hermano San Antonio está leyendo el libro de Juan, empezaron reunión a reunión a seguir la lectura, se los pedí yo a mi hermano, lo están haciendo, me gozó mucho que lo estuvieran haciendo. Cuando uno pasa por el libro de Juan y lo lee ya con madurez espiritual, no sale uno igual después, le digo. Uno es una persona distinta, con más fortaleza también, cuando lo lee esto con más. Así que también los animo que en forma particular cada uno de ustedes haga esta labor. En Juan 1, versículo 1. Sabemos el inicio del Evangelio, ¿cierto? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ya? Este era el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, particularmente, esto es muy difícil de digerir de mucha gente siendo cristiana, de que Jesús sea creador, no lo puede explicar. Pero dejo ese tema a un ladito para concentrarme en lo más esencial. Y dice, en él estaba la vida. ¿A qué se refiere este texto? A lo que más adelante va a expresar. No voy a cometer una infracción teológica, con todo gusto. No voy a seguir la secuencia, ni siquiera de la lectura, pero en aras de que usted entienda en qué se refiere que tiene en él estaba la vida, porque uno puede decir que está diciendo cosas que se le ocurren. Jesús lo refrenda más adelante en Juan 5 cuando dice, Juan 5, verso 20 al 26. Juan 5, 20 al 26, muy conocido usted. En esto debe concentrarse su corazón, en entenderlo, porque esto lleva a la comprensión de que Jesús es el Cristo. Dice
Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que esta le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. ¿Qué cosas más grandes, aparte de las que ya había hecho Jesús con el paralítico ya, de haberlo sanado? ¿Qué cosas más grandes habla? Y aquí entra el tema principal, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, entonces aquí yo siempre cuando estudio estas cosas y encuentro algo importante, vuelvo a decir, ahí está la clave, digo yo, y esto me conecta con 1 de Samuel, capítulo 2, cántico de Ana, Jehová mata y da vida. Da vida. Jehová hace descender al sepulcro, Jehová hace subir del sepulcro. ¿Se recuerdan? Sí. Entonces, sepulcro, resurrección. Salir del sepulcro quiere decir resurrección. ¿Ya? Entonces aquí dice, en relación con el versículo que decía, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ya? Aquí en Juan 5 dice, las mayores obras que hará Jesús son estas. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo, o sea, el que va a juzgar el mundo. ¿Quién dirimirá quién se levanta en el día postrero? Es Jesucristo por mandato del Padre. O sea, por el mandato del Padre recibió Jesús la potestad de juzgar quién se levanta o quién no se levanta de la tumba. ¿Cierto? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces Jesús, ¿en qué se igualó con el Padre? En la potestad que tiene de hacer subir del sepulcro a los muertos. Y en cuanto a que al hacer eso, Dios lo ha encargado de hacer el juicio en el día final. El mismo Señor Jesús sabía que en los días de su carne Él no podía juzgar, porque había sido enviado a salvar las almas de los hombres. Y el juicio del mundo había empezado en esta perspectiva. El que en Él cree, claro, el que en Él cree tiene vida eterna, pero el que no cree, decía, ya es condenado. ¿Cierto? Bueno, aquí entonces dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio lo dijo. Fíjese que puede ser blasfemo decir, si Dios es el juez del mundo, por supuesto que lo es. Pero ahora ha dejado que su Hijo juzgue. ¿Quién es ese que viene de borra con vestidos bermejos, dice Isaías? Y el que viene con la ropa ensangrentada en Apocalipsis es Jesucristo. Yo he pensado solo en la verdadera. Dice, yo soy Jehová. O sea, Dios mismo ha entregado el juicio a su Hijo. Es por eso que las personalidades, al parecer, se confundiesen, ¿no? Cuando habla de Jehová, está hablando de Jesús, en ese caso. Pero es porque el Padre le ha encargado al Hijo la misma autoridad que Él tiene, de dar vida y de juzgar. ¿Qué lo constituye Jesús en el Cristo? Lo que dice acá. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, o sea, en verdad os digo, como dice la versión en moderna, ¿sí? Vendrá ahora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y lo digo en voz alta para que ojalá nos quede en la mente. Ahí está la relación con lo que leíamos al principio. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando yo creo que Jesús es el Cristo, ¿qué creo? Creo que Él es la vida. Creo que en Él está la vida. Creo que Él es el que va a juzgar el mundo y va a levantar a los muertos. Eso es creer en Jesús.
En eso consiste la esencia de nuestra fe. Creer que Él tiene vida en sí mismo. Vida es igual a luz. Luz significa vida. Dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús decía, yo soy la luz del mundo, estaba diciendo, yo soy el que doy vida al mundo. Entonces, cuando usted cree que Jesús es el Cristo, está creyendo que es el que tiene vida en sí mismo, por voluntad del Padre, para darle vida a usted. De hecho, cuando Lázaro murió, María decía, yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección, pero en el día postrero. Ese pero se lo puse yo, no hice la Biblia, pero para que usted entienda la idea. Ya agregando cosas a la Biblia, hermano. Claro, porque María, ¿dónde vendría puesto los ojos? En el futuro. Y está bien. Porque en el día postrero. Pero Jesús le dijo, hay un detalle aquí. Por comentarlo un poco más, ¿no? Porque el texto tampoco lo dice así. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. O sea, no tienes que esperar el día postrero. Aquí está el que puede levantarte los muertos, a tu hermano, Lázaro. Entonces, cuando tú crees que Jesús es el Cristo, te estás uniendo a esta fe, crees que Jesús tiene vida en sí mismo para resucitarte. Tú tienes a Jesús, tienes la luz. ¿Te acuerdas que la frasecita de Juan de la carta dice, el que tiene el Hijo? ¿Qué tiene? Tiene la vida. Ahora lo entendemos un poquito más. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Y sabemos que la vida que nos ha dado es porque Él primero pagó nuestros pecados, ¿cierto? Murió en la cruz, como dice la Escritura, fue sepultado. Y Dios, al que el mundo desechó, a la piedra que desecharon los edificadores, la puso cabeza de culo, resucitándolo de los muertos y lo sentó a la diestra suya. Y lo puso sobre todo nombre, y lo puso como juez del mundo, en el día final. Por lo tanto, ¿qué creemos de Jesús? Que Él es el Cristo. Pero cuando decimos que creemos que Él es el Cristo, creemos que Él es la luz del mundo, que Él es la vida, que nos será dada en el día que regresa. A nosotros pecadores, condenados a muerte, nos prometió, a causa de que Él moriría por los pecados, resucitó para darnos vida, nos prometió vida eterna. ¿Qué prometió Jesús? Vida eterna. ¿Y quién da la vida eterna? Él mismo. ¿Quién es el Cristo? Yo soy el que habla contigo. Qué tremenda sorpresa para ese hombre. Y la mujer samaritana, créeme mujer, le dijo, si supieras que soy, dice, a mí me pedirías agua, dice, y no tendrías más sed. ¿De dónde viene la sed? ¿De dónde viene el hambre? Si no comemos nos morimos, si no tomamos sed, si no nos bebemos, no morimos de sed. Ese es el sentido. La muerte está simbolizada como hambre y sed. Bueno, mis hermanos, entonces ya saben ustedes, tienen la luz si creen que Jesús es su Salvador, es decir, que les dará vida en el día postrero cuando Él venga a buscarlos. ¿Usted cree que Jesús es Cristo creyendo esto? Pero sí, yo creo que Jesús fue un buen hombre. Yo creo que Dios le encargó a Él la resurrección, para que lo honremos como el Padre. De esa manera Dios lo honró delante de nosotros. Por eso es que Jesús es el Señor. Señor de todos nosotros. Él es el Señor de todos, dice por ahí el Señor apóstol Pablo. Bueno, entonces, a todos los que lo recibieron, ¿cierto? A los que creen en su nombre. ¿Por qué digo yo que creo en su nombre? Jesús significa Salvador. ¿De dónde? ¿De mis pecados solamente? Al ser salvador de mis pecados, me libera de la muerte. Y si estuviera muerto, me prometió que viviría. Porque tiene vida, ¿eh? Sí, entonces Él tiene la luz. Así que cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Él no está hablando que anda con una antorcha física, ni con un nuevo conocimiento, ni una nueva filosofía. Jesús es poder de Dios para dar vida a cada uno de nosotros en el día postrero. Y nos mostró. Y Él mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida.
si cree en mí, nuestro muerto vivirá. También dijo en el San Juan 6, lo repito, dice, el que cree en mí tiene vida eterna y yo la resucitaré en el día postrero. Ese texto lo atesorará en mi alma. Por lo tanto, estamos creyendo que Jesús tiene vida en sí mismo. Eso es lo que usted cree. Que Jesús, esto lo recibió de Dios. Antes que el mundo fuera hecho, Dios le comisionó esto de darnos vida a los que creen que Él es el Cristo. Cristo significa ungido. Y en la virtud del ungimiento de Dios, en la virtud del poder que Dios manifiesta en ellos, este ungimiento que ellos reciben, o sea, de distintas medidas, pero el Hijo de Dios tiene tal poder de Dios, dado, concedido, que tal como el Padre puede dar vida a los que quieren. En Juan capítulo 8, versículo 8. Y aquí yo me regocijo, son Juan 8:12. Lo digo para que usted se regocije, porque yo me regocijo, sino que si lo entiende, regocíjese en su corazón. Juan 8, versículo 12, ¿cierto? Sabemos que Jesucristo si hubiera alguien aquí que supiera dar vida a los demás y resucitar, cuando estuviéramos delante de Él, ¿cómo lo miraríamos? ¿Qué pensaríamos de Él? Este tipo parece que sabe harto porque resucita muerto, entonces quizás sepa muchas cosas que yo no sé. No voy a poner un poquito de atención. Pero que resulta que Jesús esto lo aprendió con Dios. El Padre le muestra todas las, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. ¿Qué le mostró el Padre a Jesús? Le mostró y le dio la autoridad de resucitar a los muertos. Cosa que los judíos acusaban de brujería. Hasta el día de hoy lo acusan de brujería. Bueno, ¿se acuerdan que decíamos que luz significaba vida? Miren lo que dice aquí. Cuando Jesús dice la luz del mundo, debemos entender esto. Dice, bueno, después del tema de la mujer, que es pecadora, que había sido que ella era adulterio, que el Señor no la condenó, ¿cierto? Porque a los demás los amonestó que la querían heredar, que si estuviera libre de pecado, lanza la piedra primero. Ya de partida con eso nos deja claro que veía más allá de lo que los seres humanos en comúnmente. Pero aquí dice, Jesús dice, porque de partida, hasta que Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, lance la piedra primero, ellos no habían visto más allá de su corazoncito. Pero cuando realmente pensaron lo que Jesús dijo, se fueron todos y no apedrearon a la mujer. Entonces Jesús le dijo, en el verso 10 voy a leer un poquito, dice, y enderezándose Jesús, porque estaba escribiendo en tierra y mientras todo esto ocurría, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Cito la frase de Pablo, si Dios justifica, ¿quién condenará? ¿Quién estaba ahí? ¿El juez de la Corte Suprema? El juez del mundo. Y le dijo el juez del mundo, el que tiene potestad de levantar muertos,
Le dijo, ahora fíjate que toma más poder en la frase, ¿cierto? Dijo, ¿dónde estaban los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Y él le dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, está claro que Jesús no está diciendo, sigue nomás, sino que está arrepentido, haz una vida nueva. Pero yo no te condeno. Cuando Jesús dice, no era una opinión, era una absolución. Tal como usted hoy ha recibido desde que han creído que eso es absolución de todos sus pecados. Y por anticipado. Porque Jesús no está cargando de a poco los pecados de la humanidad, los cargó todos de una sola vez. Y un solo sacrificio fue el que hizo perfecto a todos los santificados, dice el libro de hoy. Por lo tanto, mi hermano ha sido absuelto de sus pecados por Cristo. Por lo tanto, nosotros nos acercamos al trono de gracia con confianza. No con patudez, pero sí con confianza, ¿cierto? Con un corazón humillado, pero con confianza. Porque el sacrificio ya se hizo una vez y en él se cubrieron todos los pecados de la humanidad. Por lo tanto, ahora nosotros, que a Jesús lo hemos resucitado y declarado Hijo de Dios por la resurrección, como dice el apóstol Pablo, sabemos que en él está la vida. Porque él tomó esta potestad del hecho de que al morir destruyó la muerte. ¿Podría Jesús quedar en sepulcro? No. ¿Por qué no podía quedar seguro? Por dos motivos. La promesa de Dios decía que el Mesías se levantaría después de la expiación que haría por nosotros. Isaías 53. Verá vida y dice, y la voluntad de Jehová será humana prosperada. ¿Cómo la voluntad de Dios va a ser prosperada en su mano de que él juzgue el mundo y gobierne la tierra si queda en la tumba? Y segundo, ¿qué hizo posible que no quedara en la tumba? Que él no hubo maldad ni engaño en su boca. Para Jesús Jesús murió por los pecados nuestros, no por sus pecados. ¿Cierto? Así que él no quedó en la tumba porque habiendo ya con su muerte pagado nuestros pecados, él recibió la recompensa de los justos, ¿cierto? La resurrección. Y Dios le levantó para darnos vida a nosotros. Así como en la muerte anticipado, así en Cristo todos serán vivificados. Se entiende que los creyentes, ¿cierto? En Jesucristo. Así que aquí dice en el versículo que me regocija el corazón leerlo hoy día. Y hablóle Jesús otra vez diciendo, San Juan 8, versículo 12. Y habló Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, o el que es mi discípulo, no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. ¿Ya? Entonces Jesús es luz, ¿no? Que disipa tinieblas y tiene como consecuencia la vida eterna para nosotros. Entonces aquí yo creo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué estoy creyendo? Yo creo que Él puede dar vida. Eso es lo que creo. Creo que murió por mis pecados y creo que lo resucitó para darme vida. Si usted se queda con una parte que murió por los pecados y no con la otra, se va a quedar acá nomás. Entonces, ¿quién es Jesús? Es Él. ¿Por qué decimos que es el Hijo de Dios? ¿Por qué decimos, ¿no?, que Él es el Cristo? ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué se promete del Cristo? Que el Cristo viene de la descendencia de Abraham, de la tribu de Judá, de la descendencia de David, que nacería en Belén Efrata, como dice Miqueas, que este ungido de Dios sería desechado de entre los hombres y que llevaría los pecados del pueblo, como dice Isaías 53, que después de haber hecho esa expiación viviría por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y que Él juzgaría el mundo en el día postrero, porque Él es el que viene de borra con vestidos bermejos, Jesucristo. Él es el que pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, mi hermano, cuando usted cree que Jesús es el Cristo, usted cree que es su Redentor, que le dará vida, habiendo muerto por sus pecados, en el día posterior. Así que, tener a Jesús es tener luz es tener vida. ¿Qué se necesita primero para ver luz? Estar vivo. Si usted no está vivo, no puede percibir la luz.
¿cierto? Así que la lumbre de la vida es lo que Jesús nos ha dado, la expectativa de vida eterna a través de Él. Bueno, ahora otra cosa distinta es que usted no crea que Jesús pueda darle vida. Por eso escrutemos el corazón que creemos de Jesús. Si eso es lo que nos constituye en hijos de Dios. Porque aquí en San Juan 1, si volvemos a ver, verso 9. Aquel es la luz verdadera. Fíjese, hay luz verdadera que alumbra a todo hombre que vive en este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Esos son los que le recibieron. Los que creen en su nombre. ¿Qué creo yo? Que Jesús es el Salvador, quien me libró de la muerte y del día postrero, porque pagó mis pecados y que me resucitará en el día postrero. Yo creo que Jesús es la resurrección y la vida, porque en Él está la vida. Y la vida es la luz de los hombres, como dice aquí. Leyendo el verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Tener luz es tener vida. Y ahora dice más adelante, los que creen en su nombre, en el versículo 3, dice que son hijos de Dios porque son engendrados ¿de quién? Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, su poder, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Por qué del unigénito del Padre? Porque es el único que hacía las obras que Dios hacía. Tal como el Padre, Jesús daba vida a los muertos. Tal como el Padre sanaba, Él también sanaba a todos. Por el poder y virtud que salía de Él. Cuando la mujer tocó el manto de Jesús, ¿qué sintió Jesús? Salió virtud de Él, dice la Escritura. De los apóstoles no es lo mismo, la virtud viene de Cristo. En el nombre de Jesús se defendía la sanidad. Bueno, creer que Jesús es el Cristo me constituye en hijo de Dios. Me constituye en que Dios me ha engendrado. ¿Cómo me engendró a mí? Aquí. Me reveló que es su hijo. Me convenció que su hijo es el Cristo. Al creer la palabra, como estaba destinado para esto, lo recibí. Y Él entonces de esa forma me ha engendrado hijo. Por lo tanto, nadie aquí de nosotros que no sobreviva con esta verdad en alto puede llamarse hijo de Dios. Si esto se lo quitan del corazón, le quitarán todo. Vamos a 1 Juan. Ya llegando casi a los 51 años de edad que Dios me ha dado, y no es mucho todavía para algunos, ¿cierto? Pero para mí ha sido alto. Puedo decir que ya llegué a lo que quería llegar, a lo que deseaba mi alma. Entender, ¿cierto?
comprendo con claridad por las Escrituras qué me constituye el Hijo de Dios. Sé dónde está el punto débil de la fe cristiana. ¿Qué es en esto? Juan 5, o sea, primera de Juan capítulo 5 dice así. Todo aquel, puede ser cualquiera que Dios determine, ¿cierto?, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Por lo tanto, es su Hijo. Y cualquiera que ama al que le ha engendrado, ama también al que es nacido de él. ¿Explicación de este versículo? Maravilloso. ¿Dios ha engendrado a Jesucristo? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. No, pero si Jesús no es creado, tiene razón, Jesús no es creado. Pero Jesús fue engendrado. Como dice el Salmo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y los apóstoles en Hechos 13, para que vayan a investigar, se refieren a que lo resucitó de los muertos. ¿Dios ama al que engendró? Dios ama al que engendró. Sí, lo ama. ¿Quién es ese? Jesucristo. ¿A través de qué lo engendró? De la resurrección. Romanos 1, declarado Hijo de Dios por la resurrección. ¿Cierto? Porque ¿quién lo podía levantar? Anás, Caifás, Pilato, usted, alguien. ¿Quién es el poder que puede levantar de los muertos? Pero hay un problema, si no levanta, blasfemo y mentiroso. ¿A quién levanta? A los justos. Y para la vida presentar a la diestra de Dios jamás a un injusto. Por lo tanto, Dios le declaró Hijo de Dios ante todos los que le negaban y le desechaban por la resurrección. Y se le quitó el miedo a los discípulos. Después se pusieron valientes. Y hoy nosotros también podemos tomar ese mismo valor por el Espíritu de Dios al creer. Bueno, aquí somos más bienaventurados que ellos, porque dice, bienaventurados son los que creen sin haber visto. Ellos creyeron porque vieron. Pero nosotros tenemos mayor bienaventuranza a eso, si creemos estas cosas sin haberlas visto. Que es más difícil. Porque Jesús lo vieron resucitado, por eso creyeron. Nosotros no lo hemos visto en ningún momento. Pero veo que sacó el sol en la mañana. ¿Sabes quién sacó el sol en la mañana según la lectura bíblica? Jesús. Dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, la palabra de Cristo. Jesús está vivo porque la palabra suya sigue rigiendo el movimiento del sol. Para algún científico esto es una locura. Pero ya sabemos que Dios a ellos no les dio esta verdad. La escondió y se les dio a los pequeñitos, porque así le agradó. Te alabo, Padre, dice, creador del cielo y la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios, dice, y se las revelaste, dice, a los pequeñitos, porque así te agradó. Bueno, así yo no pretendo ser más de lo que soy, un pequeño, ¿no? Yo para llevarlo a otras personas. Pero que hemos recibido esta bendición. Entonces dice, cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Piensen ustedes, ¿ustedes amarían a sus nietos? ¿Por qué aman a los nietos, los que son abuelos? Porque son hijos de sus hijos. Hijo engendrado a su hijo. O sea, yo engendré a este es mi hijo, y él engendró a su hijo. Yo por eso lo quiero. Entonces dice, cualquiera que ama al que ha engendrado, ama al que es nacido de él. ¿Yo por medio de quién nazco hijo de Dios? De Jesucristo. El creyente. Entonces Dios me ama porque yo he nacido de su hijo. Él me va a hacer nacer primeramente por la palabra del Evangelio, hijo. Al creer que Jesús es Cristo, por promesa, hijo de Dios, y entendido por usted, seré semejante a él.
¿Qué dice Juan referente a eso? Aquí el tema es semejanza. ¿Por qué usted en la resurrección no recibe el mismo cuerpo? ¿Vas a recibir este mismo cuerpo? Bueno, me gustaría ser joven otra vez. Esto se va extendiendo, se va haciendo más profundo de ello. Porque el Señor no nos da la bendición del cuerpo del primer Adán, sino del segundo hombre, que Pablo dice que es el Señor, que es del cielo. Trajimos el cuerpo del Adán terrenal. Pues el ombligo. ¿Cierto? Pero ahora me va a hacer nacer a través de otro. Toma este cuerpo de Adán y lo transforma en el cuerpo del segundo Adán. 1 Corintios 15, leanlo. Cuerpos hay celestiales, cuerpos hay terrenales. Así como trajimos la imagen de terrenal, traeremos la de él. Entonces, fíjense, nos declara hijos de Dios y en el día posterior nos da el cuerpo de hijos de Dios. ¿Qué les parece? Grande, maravilloso. Y esto se ocurrirá en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Por si les quedara duda de esta maravillosa promesa del Señor de darnos vida por declararnos hijos de Dios, ¿cierto? Dice también 1 Juan 3:1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. O sea, usted es su hijo por la fe en Jesús. Dios engendró a su hijo por resurrección, y fíjese, ¿lo va a engendrar a usted también hijo por resurrección físicamente en el día posterior? Ahora descubrimos un gran misterio, que también yo seré engendrado hijo en la resurrección. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento de dormir. ¿Qué le parece? Por eso Jesús dice que no se casará ni nada en casamiento, porque no podemos morir. El cuerpo es semejante a los ángeles de Dios. Son semejantes a los ángeles de Dios. Está en la Escritura, si quieres contradecirlo. Si les parece demasiada fantasía. Pero resulta que veían a Jesús levantar muerto y no se explicaban por qué. El hombre dijo claramente una cosa sé. Si alguien es temeroso de Dios, a este Dios escucha. Así que Jesús no era un hombre pecador. Nadie puede utilizar el poder de Dios de esa forma. Y aquí dice: y ahora, mi hermano, más regocijo en el alma. No solamente llega hasta ahí, dice: ¿cuál amor nos da al Padre que seamos llamados hijos de Dios? Dice: por esto el mundo no nos conoce. A ver, remontémonos al principio del capítulo. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. Algo así dice, ¿cierto? Dice: por eso el mundo no nos conoce, nos repele, porque no somos de este mundo ya. Somos hijos de Dios. ¿Y qué? Yo tengo deditos, manos, me baño como todos, me tengo que alimentar como todos, pero para Dios ya soy hijo suyo, porque me va a resucitar en el día posterior. Y me dará el cuerpo semejante al de su hijo. Por pura gracia, a quien no lo merece. Es demasiado este galardón, ¿no es eso lo que le decía a Dios? Abraham, su galardón es sobremanera grande. Sobremanera, ¿qué significa? Demasiado alto y grande. Si les queda la duda, dice después, para el regocijo del alma espiritual, dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejante a Él. ¿Me equivoco en lo que les he dicho? No solo usted va a vivir para siempre, tendrá un cuerpo semejante al de Cristo, porque Él quiso eso. Dios quiso que así como su Hijo fuera levantado para
vida eterna, los que Él engendró también participarán de la misma glorificación. Y usted es dueño de estas esperanzas, hermano. Por creer que Jesús es el Cristo, usted es engendrado, hijo de Dios, y Dios le ama como que Cristo fuera un hijo de Cristo. Y por eso, si usted se aferra a esta promesa, aunque pierda la vida, Dios le dará el cuerpo de la semejanza de su Hijo, cuando Él vea. ¿Quiere ver usted cómo será cuando el Señor venga? Vea, abra los ojitos cuando vea a Cristo. Ese mismo cuerpo tendrá. Me apoyo en la Escritura. No en mi corazón, porque mi corazón es engañoso. Pero la palabra de Dios es limpia. Y aquí dice, y no miente, sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Se fijan? Por eso yo no me explicaba cómo Jesús decía en Apocalipsis que el que venciera lo sentaría con Él en su trono. ¿Se acuerdan de ese texto? Yo creía que era demasiado, ya era... Pero ahora veo que la promesa sí es así de grande. Bueno, pasará el tiempo, vendrá la vejez, se podrá de nosotros, pero ¿quién de nosotros va a hacer sustituir esto en el motivo de su alegría? Dios, así como Dios ama al que engendró, ama al que nació de Él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Yo nazco hijo de Dios porque de Jesucristo, por lo tanto Dios ama a su Hijo y ama a mí que me engendró por la palabra. Te doy gracias, Padre, que con estas cosas de los sabios, dice, se va adelante a los pequeñitos, porque así te agrada. Ahí se explica que por qué aquí estamos gente que no somos muy importantes en esta vida. ¿Ah? Porque nosotros quiso depositar esta promesa. Porque así le plugo, o sea, así quiso, así lo determinó. No porque tuviéramos mérito alguno, sino por su gracia. Por lo tanto, Jesucristo ha calmado todas las ansiedades nuestras. De tal manera que si nos aferráramos a esta promesa, diríamos, nada me faltará. Vivir por fe o vivir según la carne. Hay dos caminos que seguir. Si usted se llena de preocupación por el día de mañana, se está olvidando de la enseñanza de Jesucristo, que dice, basta el día su propio afán. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿De qué debemos preocuparnos? Del reino de Dios y de su justicia. De apartarnos del mal y creer en esta verdad, ¿cierto? Con un corazón arrepentido. Bueno, ¿me equivoco yo que ustedes se van a semejar a los ángeles del Señor? ¿Me equivoco en lo que les he dicho de que la luz del mundo, que Cristo significa que Él es la vida? Cristo vuestra vida. ¿Se recuerdan? Por lo tanto, ¿por qué ustedes están en luz hoy? Porque tienen la vida. Si ustedes estuvieran con la idea de que sus pecados los están pagando ustedes mismos, Jesús les diría, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero a nosotros nos dicen, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si no, os lo hubiera dicho. Por lo tanto, Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios. ¿Qué recibió Juan? Sobre quien viene descender una paloma, dice. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene vida en sí mismo. ¿Sí? Y Jesús fue el que abrió la llave del aceite del Espíritu de Dios en el cielo, para que se virtieran los candelabros, ¿cierto? Y se derramara sobre la iglesia en Pentecostés, porque dice, no vayáis de Jerusalén hasta que recibáis la promesa que el Padre dijo de mí. Él derramó el Espíritu de Dios sobre nosotros, y ese Espíritu de Dios es el que en su corazón le ha revelado a Cristo. A revelarle a Jesucristo, ¿cierto? Usted también ha recibido la unción de Jesucristo para ser declarado Hijo de Dios al creer que Él murió y resucitó. Por lo tanto, ahora con sentido leo el texto que dice 1 Juan 5, verso. ¿Quién dijo esta frase?
Yo he vencido al mundo. ¿Quién dijo esa frase? ¿Cómo venció al mundo? Nos amó su vida. La entregó por todos nosotros. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Sabiendo que decir que sí o no significa la muerte, él se mantuvo firme el mandato del Padre. Tú lo has dicho. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Murió como el Cristo, como el ungido, anunciado en las Escrituras. ¿Por qué Jesús citó eso? Porque Jesús atribuyó el Salmo 110. Siéntate a mi diestra, hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Que vendrían las nubes del cielo, se atribuyó Daniel 7. Venía un hombre, semejante hijo de hombre, que venía en las nubes del cielo y llegó al anciano de gran edad y recibió ¿qué cosa? Virtud y honra y todos los reinos le sirvieron. Se atribuyó Daniel 7. ¿Qué más se atribuyó Jesucristo con todo esto? Que es el ojo del mundo. Porque todas las naciones le sirvieron, ¿qué quiere decir? Que las va a juzgar. Qué maravilla más grande, hermano, que tenemos en el Señor Jesús. Y que tendría que dar la vida por nosotros, decía, la piedra que los descifrificadores desecharon. ¿Cierto? A Jesús fue desechado, como dicen, desechado de entre los hombres, varón de dolor. Él cumple esas escrituras también. Él es el pan de vida, el verdadero pan de vida que baja del cielo, el que da vida al mundo. Jesús, ¿qué dijo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, mis hermanos, esa es la vergüenza que tenemos que llevar, que el mundo se burlará de nosotros por creer estas cosas y no nos conocerá. ¿Ha sentido vergüenza alguna vez de hablar de Jesucristo? Entre medio de sus amigos, de trabajo. ¿Ha tenido temor de no confesarlo? Esa es mala señal. Es no querer pasar oprobio por el Señor. En el día postrero, ¿cierto? Estaremos delante de Él porque no nos avergonzamos. Espero no avergonzarme de mí mismo, porque del Señor Jesús no estoy avergonzado de nada. Las Escrituras hablan de Él, se cumplen con Él. Jesús las consumó en la cruz. Él trajo el perdón de los pecados a la vida eterna y le ha dado a Dios que tenga vida en sí mismo. Sino, ¿de dónde sacaba el poder? Nicodemo estaba a punto, ahí estaba en la batea. ¿Saben lo que es estar en la batea de términos antiguos? Es como cuando un animalito ya está preparado, listo, el horno lo mete en la batea. Espiritualmente, porque digo, nadie puede hacer las obras que tú haces, si no es Dios con él, si no fuera Dios contigo. Entonces ahí está atónito, lo que faltaba es entender que era el que iba a ser levantado, ¿cierto? Como la serpiente en el desierto. Nada. Terminando entonces la idea general. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y fíjese que usted también ha vencido al mundo si cree esto mismo. Jesús le otorga la misma victoria. Y aquí dice entonces, recuerdo las palabras de Pablo, lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres. Lo necio de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. ¿Qué va a vencer? ¿Qué va a prevalecer? ¿Qué consejo prevalecerá? El que Dios ha revelado en los necios de este mundo que somos nosotros. Que su Hijo, Jesucristo, Jesús de Nazaret, resucitó y está a su diestra y Dios lo traerá en el día postrero, a buscarnos, dándonos vida a cada uno de nosotros y transformándonos a la semejanza suya. Porque eso es lo que Dios ha querido con revelarle esto. Usted sabe que el mundo está condenado a desaparecer por la palabra del Señor. El libro de Hebreos lo dice, en la voz de Dios en ese tiempo conmovió la tierra, pero ahora también no solo la tierra, sino también el cielo. Conmover significa
que está por ser destruido. En estos días el Señor nos ha hablado. Díganme ustedes si nosotros no hemos visto algo de esos pequeños dolores, ¿no? Entonces dice aquí, miren que aquí es el secreto de la victoria. Verso 4. Todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es el que es nacido de Dios? El que cree que Jesús es el Cristo. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces me está diciendo, a ver, ¿puedo decir que soy yo? Todos los hermanos de esta iglesia que han creído que Jesús es el Cristo han vencido el mundo, lo podría traducir. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Viste? Nuestra fe. ¿Qué creemos? Que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. El que está anunciado en las Escrituras que moriría por los pecados del pueblo, que Dios lo resucitaría a su diestra y que nos vendría a levantar en el monte del día postrero. No se avergüenza de él porque él tiene vida en sí mismo. No se avergüenza de él porque el día postrero a él se dirimirá que él se levanta. Pero he dicho antes, quien me cree en mí no será condenado. Fíjese, ¿quién está diciendo él? El mismo que tiene la autoridad de levantar en el día postrero. Por lo tanto, si a mí me dice que tengo vida, tengo esa absolución. Si Dios justifica, dice, ¿quién condenará? Terminando entonces, ya lo que quiero decir hoy, muy contento por esto de que Jesús sea la vida, que la luz significa que es la vida, ¿cierto? Quisiera decir que toda ansiedad nuestra y preocupación tiene que ver irremediablemente con el temor a morir. Piénselo toda su vida, pero es simplemente temor a morir. Trabajamos para poder sustentarnos. Trabajamos para poder abrigarnos, para tener techo, no sea que nos enfermemos. Trabajamos para poder comprar cosas que nos ayuden a mejorarnos, ¿cierto? De nuestras enfermedades. Le tememos a morir. Pero el Señor Jesús disipa todo eso. Dios me haga firme, no sea jactancia, porque más a mi boca es decir esto, tener la convicción, mi humildad de lo que es Jesucristo. Yo soy un hombre como todos ustedes, pero fíjense, cuando leo estas cosas, me dice que venzo al mundo. ¿Qué es el mundo sino muerte? Tristeza, aflicción, desesperanza. ¿Y qué Jesús levanta de mí? Una puerta que me conduce a la esperanza, a la vida eterna, a la existencia eterna en un cuerpo glorioso. Por lo tanto, veo las cosas distintas ahora por la fe. Me aferro a ellas con todo mi corazón, mi pequeño corazón, ¿no? Que Dios me ha dado a ti a esta verdad. Yo quisiera, mis hermanos, que se vieran que aquí Dios le está diciendo hoy día el motivo por el cual ustedes son cristianos, lo que los constituye cristianos, y en qué deben poner su atención en las Escrituras cuando leen, qué deben buscar. Tienen que buscar al Cristo en las Escrituras. Y ustedes van a ser probados en el día postrero. A los jóvenes les tocará vivir los días que se manifieste el anticristo por esta verdad. Si Jesús es el Cristo. Cuando a Jesús le preguntaron y le pidieron señal del cielo, ¿qué le dijo Jesús? Destruyan este cuerpo y en 3 días lo levantaré. O como dijo también en otra parte, la señal de Jonás solamente le será dada a la generación mala y adúltera, ¿cierto? Por lo tanto, dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, nuestra fe. Y pregunta en el versículo 5 y termina, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que el mundo, ¿qué cree que no? ¿Que cree que Jesús no es hijo de Dios o es hijo de Dios? Pregunto, ¿qué cree el mundo? ¿Qué declara el mundo respecto de Cristo? Que es un hombre. ¿Estamos de acuerdo o en desacuerdo? Estamos encontrados. El cristiano dice, Jesús es el Cristo, Hijo de Dios. Y el mundo dice, no. Quizás, pero en el día final todos van a decir no.
cuando aparezca el anticristo, por temor a morir, todos van a adorar a otra persona, en lugar del que Dios ve. Pues sabemos entonces que la vida nuestra está en las manos de Jesús. Si Jesús se acuerda, vamos a levantarnos de la tumba. En otro nombre. Y nos transformará el cuerpo de su gloria. ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? Denme un argumento bíblico. Tiene la virtud de la resurrección. Denme un argumento bíblico. El que cree en mí, aunque esté muerto. Él lo dijo, pero denme un argumento bíblico. Mejor. Ese es muy bueno. Me ayuda mucho mejor. Por eso yo hago la pelo excelente entre ustedes, mi hermano. Me parece que Pedro podría ayudar más aún. No estoy diciendo que Pedro sea mayor que Jesús, ¿entiendes lo que quiero decir? Pedro, cuando fue llevado a la transfiguración, ¿qué le mostró a Dios? No se hemos dado a conocer la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuesta, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad en el Monte Santo. ¿Cómo se hizo el cuerpo del Señor Jesús? Resplandeciente de eso. O sea, Jesucristo tenía ese cuerpo de gloria. Y mostró el cuerpo de gloria. Dijo, hay algunos aquí que no morirán antes que vean el reino de Dios viniendo con poder. ¿Dónde mostró ese poder? Al transfigurarse delante de él con la gloria que tendría cuando él viniera. Y por eso Juan dice, le veremos como él es. Entonces seremos semejantes a él porque le veremos, dice, como él es. Por lo tanto, ustedes, mi hermano, yendo a Isaías, y con esto está el cierre del tema, Isaías dice lo siguiente. Isaías 55, a los que les gusta investigar las escrituras, este es un texto. Pastor, un texto así dice, porque yo vivo, vosotros también Viviréis. Así que el rey vive, nada se ha perdido. Nada se ha perdido. Acuérdense que Salomón deja clarito que todo lo que tengamos se lo va a llevar el que viene después de nosotros. ¿Sí? Desnudo salimos del vientre, desnudo nos volvemos. Pero no salimos desnudos del sepulcro, se vemos con el cuerpo de Dios. Entonces dice 55, a todos los sedientos. ¿Quiere ser usted? ¿Quién quiere tomar una bebida y tomar una bebida? Pensar. ¿Quién tiene sed? Una sed de muerte. Que siente que se muere. Que le espera la muerte. ¿O usted cree que se refiere a la sed de tomar agua? Porque eso se quita fácil. Toma agüita, por un rato, me quita la sed. Acuérdense que Jesús dice que hay un agua que quita la sed. ¿Qué sed tenemos nosotros? Usted tiene temor a morir. Usted tiene temor a morir. O que lo maten. O perder la vida. De alguna forma, perderlo todo. Nosotros también deseamos que se haga justicia, como dice un árbol por ahí. Pero Jesús dice, vuestros padres comieron el maná y son muertos. Yo soy el verdadero pan de vida, porque el verdadero pan de vida es que da vida al mundo. Jesús le dijo a la mujer samaritana que si le dara esa agua no tendría ese jamás. Y la mujer empezó prácticamente, Señor, dame esa agua para que no venga más acá. Es que venía con el cantarito ahí, la pobre, a sacar agüita y pesaba eso. Entonces la mujer pensaba que Jesús le iba a dar un agua, quería impedir que tuviera más esa agua. Es lo que todavía nosotros pensamos aquí, cuando tiene agua, ¿qué tienen que hacer? Todavía están pensando en agua. La muerte es la sed. La muerte es el hambre. ¿El hambre que conduce? A la muerte. Alguien dice una muerte espiritual. ¿Cierto? Usted está muerto espiritualmente, o vivo espiritualmente. Eso es chicuñera teológica. Usted está condenado a muerte enterito. ¿Cierto? Entero. Por eso que la memoria después te lo olvida, dice la Escritura. ¿Cierto? Y los muertos no saben nada de lo que se hace bajo el sol. Esperan la resurrección. Esperan ahí en su calladitos esperando, ¿no? Y con sus clamores delante de la presencia de Dios que quedan debajo del altar de incienso del Señor. Pero mi hermanito, hermano, estimado, dice a todos los que tienen sed, ¿cierto?
Dice dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer sin precio. Mas el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tenía un agua, Jesús, que quitaba la sed. ¿Cuál es esa agua? Yo me sentía tan bien cuando escuchaba a Jesús. ¿A quién iremos, Señor? La palabra. Solo tú tienes palabra o promesa de vida eterna. ¿Quién promete vida eterna hoy en este mundo? ¿Quién tiene la desfachatez de decir eso? Nadie. Porque no puede. Pero Jesús dio vida a muertos y a él Dios lo levantó. Por lo tanto, todas sus promesas siguen firmes. Dios lo levantó, todas las promesas de Jesús siguen firmes. ¿O no? Cayó alguna en tierra, Dios lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra. Aquí está el que dijo, a mi diestra está el que dijo: yo soy la luz del mundo. Aquí está el que prometió dar vida. Aquí está el que se humilló hasta la muerte de él. A la diestra. Todas las promesas son firmes con él. Firmes, reales en el corazón del que tiene fe. Y termina entonces, Jesús entonces cuando daba esta agua, ¿qué estaba dando? Promesa de vida eterna. Entonces, luz es vida. Ecuación espiritual, ¿cierto? Luz implica vida eterna. Implica el fin de la sed, el fin del hambre, en el fondo el fin de la muerte. Es decir, está clarísimo. ¿Cuánta gente aguanta ser esclavo toda la vida por temor a no morir? Mucho. Eso lo dijo Shakespeare. Bueno, yo solamente quiero hacerlo reflexionar. Jesús dice que quita la sed y que quita el hambre. Con una promesa, miren. Dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y a todos los que tienen dinero, venid y comprad y comer. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Tal como la relación de hoy es sin pagar nada. Para que todo aquel que les cree. ¿Qué dinero se necesita ahí? Euros, dólares. ¿Ah? Se dice solamente el don de la fe que solo Dios da. Creer. Y aquí dice entonces: dice después: ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? O sea, es lo que realmente alimenta o quita el hambre. Cuando uno está saciado o harto, no come más. ¿Usted necesita algo más para ser feliz? Desde el día que conocí a Jesucristo, es el hombre más feliz de la tierra. Lleno de problemas, pero una fiesta por dentro que no para. De alegría sin fin. Porque la muerte se acabó. Después que muera yo, me alegro porque ¿qué va a pasar? Cuando Jesús iba a morir, ¿qué dijo? Dijo: Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Cierto? ¿A qué se refería? Porque él sabía que después de su muerte, la promesa decía que, de Salmo 110, que lo sentaría a su diestra. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que tú me fueses, o sea, se sentó a la diestra. Por lo tanto, ¿qué decimos nosotros cuando vamos a morir? ¿Por qué vemos la muerte? Más no vemos que después de la muerte viene la glorificación.
Está establecido que los hombres mueren una vez y después ¿qué viene? ¿Y quién juzga? Jesús. ¿Cómo lo hace? Levantando de los muertos, a los que él quiere, como el Padre lo hace también. Por eso cuando vamos a la muerte, ¿debemos ver la muerte o debemos ver la glorificación? Tenemos que afirmar el corazón como Jesús, es verdad, voy a padecer, me voy a ahogar, me voy a morir, me voy a doler. Pero después, ¿qué viene? La gloria. ¿Cierto? Así también nosotros, ¿verdad? Y aquí dice entonces, oídme atentamente. Mira, aquí se come con los oídos, ojo. Oídme atentamente. Y comed. Esto se come oyendo, alimenta, lo que entra por el oído alimenta. ¿Qué alimenta? La fe y la esperanza. Entonces, si usted no oye con fe, no se alimenta su fe. Oíd, dice, atentamente, y comed del bien, y deleitaráse vuestra alma con grosura. ¿Quién se deleita en el Señor Jesús aquí? Por causa de la redención. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. ¿Por qué comemos nosotros? Para no morirnos, pues mi hermano. Y todo el trabajo que hacemos por la angustia de no morirnos. Véalo usted. Claro, existe la vanidad. Puede darle a la puerta por muy bien vestido usted, si usted no tiene otra cosa que ponerse, se pondrá lo que quiera para no pasar frío. A lo que vemos que te van a morir. ¿Por qué dice Jesús? Que nos libró del temor de la muerte. A lo que todavía estábamos sujetos a servidumbre. ¿O no? Y aquí dice entonces, mi hermano, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Eso es lo que hace vivir el alma. ¿Cuáles son las misericordias firmes de David? Rodillas a David. Las misericordias firmes a David, lo corregimos. Que Dios le prometió a David. Que de su vientre, de su fruto, pondría sobre el sol. Tú, Belén Efrata, pequeña para ser de los millares de Judá, de ti me saldrá, ¿quién será? ¿Quién? El legislador o regidor de Israel. ¿Y de dónde era Jesús? ¿De dónde era David? De Belén. ¿Cierto? Así que está claro, mis hermanos, que el Señor está diciendo que el Mesías vendría de la descendencia de David. Cuando nosotros les decimos que David, ¿cierto?, tiene un ungido que Dios ha preparado para nosotros, estamos creyendo una promesa antigua hecha a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Luego se cuaja con Salmo 72, que lo estudiaba cuando estaba yo allá, que es el rey que Dios va a levantar, ¿cierto? Y Salmo 72 dice, para que ustedes lo registren como dice, Salmo 72, 11 dice, y el versículo 17. Y para los que son buenos para leer, se pueden leer el Salmo 132 también. He prevenido lámpara mi ungido, dice ahí. Pero yo voy a leer este que para cortar el tema. Dice, arrodillarse ante todos los reyes. Le servirán todas las gentes a este rey. Dice después, verso 13. 2 y 13. Librará al menesteroso que clamare y el afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará las almas de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas. Y la sangre de ellos será preciosa en sus ojos. Y vivirá y daráse el oro de Seba. Después dice, me salto más abajo y dice, verso 17, será su nombre para siempre.
perpetuamente su nombre mientras el sol dure, y benditas serán en él todas las gentes. ¿Cómo hemos sido bendecidos? En que el Señor Jesús tomó la maldición que había sobre nosotros de la muerte. Gálatas 3:13. 3:3. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que esté ocupado en un mal. Para que la bendición de Abraham, o sea, el perdón de nuestros pecados, ¿cierto?, fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, por la fe, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Porque antes había dicho, en el verso 9, luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Entonces cuando Abraham creyó que sería bendecida a todas las naciones, incluso en él de su simiente, él entendía que era el perdón de los pecados. Por eso que creyó a Dios y le fue imputada justicia. Dios le bendiga a mi hermano, me recuerde que la verdad de Cristo haga regocijar su alma. La muerte para nosotros ya no es un enemigo que nos atemorice, porque tenemos a Jesucristo. Ha ahuyentado su terror de nuestros corazones. Porque el día que muramos tenemos la certeza que Él nos resucitará si hemos creído en Él como Salvador en el día de ustedes. Así que, claro, que venga, nos trague la ballena, pero tendrá que vomitarnos. ¿Por qué? Porque el Señor en Cristo Jesús ha pagado con su muerte todos los pecados.